de mucho viento en todo el estado de Kansas, por lo que recuerden recoger la ropa de la cuerda de tender, metan al perro en casa y pónganse a salvo en sus hogares. Les dejamos ahora con un clásico de Navidad de Snowden y Jesper Peterson. Y recuerden, desde los estudios de la KCUR en Kansas City, Joseph Taylor les desea feliz Navidad. Un huracán es una mano de viento enloquecida que con sus dedos invisibles levanta y engulle los tejados de las casas, cuando no las casas enteras. Su fragor es solo comparable a su voracidad, pues es capaz de absorber también rebaños enteros de ovejas, vacas, establos, caballerías y a ti mismo si te pones en su camino. De súbito, te ves caer hacia arriba como en un hoyo inverso y transparente, rodeado de mesillas de noche, animales domésticos, utensilios de cocina, camas, aparadores, butacas, escritorios. De este modo, una mañana de un día de Navidad, fue arrancada del suelo la casa de la pequeña Dorothy con ella y con su perro Totó dentro. Su tía acababa de meter en el horno de barro y ladrillo, construido al aire libre, cerca del establo, un enorme pavo con patatas, cuando empezó a levantarse el aire. Bueno, hemos llamado casa la vivienda de Dorothy y sus tíos, pero solo constaba de una habitación con las paredes de madera, en cuyos escasos 30 metros cuadrados había una cocina de carbón, un mueble para los platos y los vasos, una mesa y 3 sillas, además de 2 camas, una grande en la que descansaba el tío Henry y la tía Em, y otra más pequeña destinada a Dorothy y a su perro, que se acurrucaba para dormir junto a la niña. Los tíos, que se habían hecho cargo de la pequeña al fallecer sus padres, lograron alcanzar el refugio antihuracanes cuando el viento comenzó a levantarse. Pero Dorothy, al intentar salvar a Totó, se había quedado atrapada en el interior de la cabaña con su mascota cuando el tornado la engulló. Ahora volaban por el aire, en círculos, rodeados de la hojarasca y de los escarabajos y de las mariposas y el polvo aspirados por el viento. Caían y caían hacia arriba como Alicia había caído hacia abajo cuando tuvo la ocurrencia de seguir al conejo blanco. Totó ladraba y ladraba peligrosamente, asomado a la entrada de la vivienda, cuya puerta había desaparecido por la violencia del viento, hasta que Dorothy lo tomó en brazos por miedo a que se precipitara al vacío, y comenzó a acariciarle para que se calmara. Pasados los primeros instantes, las sacudidas cesaron y el movimiento de la cabaña se estabilizó. Continuaban ascendiendo, pero sin los vaivenes anteriores, lo que permitió a la niña dejarse caer en la cama para reponerse del mareo. Apenas hubo cerrado los ojos, se durmió agotada por el ajetreo físico y las emociones. Venga, Totó. Ya, tranquilo, tranquilo. Allá abajo, muy lejos, quedaba la extensa y parda llanura de la región de Kansas, en medio de la que se podía ver el cuadrado dibujado por la ausencia de la vivienda, como cuando quitas de la pared una pintura que llevaba mucho tiempo colgada de ella. La cadena SER presenta El Mago de Oz, de Lyman Frank Baum. Adaptación de Juan José Millás. La despertó una leve sacudida, como si la casa se hubiera posado suavemente en el suelo. Y así era. La misma mano invisible que la había arrancado de sus débiles cimientos, la había depositado ahora con delicadeza sobre la tierra. Dorothy abrió los ojos y vio a Totó sobre su cara, lamiéndole las mejillas. Quita. Tras apartarlo a un lado sin dificultad, pues era un perro de los de raza pequeña, y todavía aturdida por el sueño, se asomó a la puerta y vio un paisaje de increíbles tonalidades verdes sobre el que el sol naciente se reflejaba de tal modo que adquiría las calidades de un raro espejo vegetal. Pero bueno, madre mía. Acostumbrada a la visión de las llanuras pardas de Kansas, el panorama le pareció de una belleza inconcebible. Wow. Mirara donde mirara, veía un césped muy cuidado y árboles repletos de frutas de todos los colores, en cuyas ramas anidaban pájaros de admirables plumajes. Aquello era el paraíso. Sin duda, estaba muerta.
se volvió al perro. ¡Ay, Totó, que creo que nos hemos muerto! Al abandonar la cabaña, seguida del perro, cuyo pelo negro refulgía también como el ónix, vio más. ¡Guau! Vio parterres repletos de flores de todos los tamaños, ¡Hala! en las que libaban insectos de alas reticuladas y abdómenes dorados que parecían joyas. Descubrió asimismo una suave depresión del terreno por la que discurría el agua de un arroyo que al tropezar con las rocas de las orillas lanzaba al aire gotas que podían confundirse con diamantes. ¡Ay! Antes de que pudiera reponerse de su asombro, Totó comenzó a ladrar y Dorothy vio entonces 3 figuras que se acercaban hacia ella. ¡Calla, Totó! El perro obedeció, pero se mostró inquieto hacia las figuras, que resultaron ser 3 hombres y una mujer. Los hombres, homúnculos más bien si atendemos a su tamaño, aparentaban la edad de su tío Henry, aunque su estatura era la misma que la de la niña. Vestían de forma pintoresca, con unos sombreros terminados en punta y con el ala muy ancha, rodeada de cascabeles que con el movimiento de sus cabezas producían un tintineo armonioso que parecía compuesto por encargo para aquel paisaje sobrenatural. Los sombreros de los hombres eran azules, igual que sus trajes y sus botas, que centelleaban de lo bien lustradas que estaban. El sombrero de la mujer, en cambio, era blanco, a juego con una túnica que caía desde sus hombros en pliegues cuyos surcos resplandecían también como si contuvieran piedras preciosas. Las arrugas de su rostro eran las de una persona muy anciana. Bienvenida seas al país de los Munchkins y gracias infinitas por haber matado a la malvada bruja del este que nos tenía esclavizados. Dorothy, hechizada por cuanto había visto, volvió bruscamente en sí al escuchar lo que parecía una acusación gravísima, por más que hubiera sido pronunciada en términos de gratitud. Tiene que tratarse de un error. Yo no he matado a nadie. Ella no había matado nunca a nadie, de modo que se defendió aterrorizada. Es más, creo que aquí los únicos muertos somos mi perro Totó y yo. Nos mató un huracán. La anciana y los hombres se rieron. Pues yo te veo muy viva y a tu animal también. Aquí la única muerta es la malvada bruja del este. Y si no la has matado tú, la ha matado tu casa, que viene a hacer lo mismo. Pero no te apures, no te lo reprochamos. Todo el mundo la odiaba y tú la habrías odiado también de haberla conocido. Dorothy volvió la vista hacia donde señalaban los 3 hombres y la anciana y vio, en efecto, que por debajo de la cabaña aparecían unos pies calzados con zapatos de plata, a cuya propietaria había aplastado la casa al posarse en el suelo. Totó ladró. Mi casa ha caído encima de ella, pero yo no he tenido nada que ver en ello. Y Dorothy se llevó las manos a la cara, llena de espanto, al tiempo de disculparse. Me horroriza la idea de ir a la cárcel. ¿Quién era esa persona? ¡Qué pesada eres, niña! Ya te lo hemos dicho, la malvada bruja del este, que tenía esclavizados a los Munchkins, obligándoles a trabajar noche y día para su beneficio. No merecía vivir, y el caso es que tú, queriendo o sin querer, has llevado a cabo una buena acción por la que te estaremos eternamente agradecidos. Entonces vamos a ver. Ni Totó está muerto, ni yo estoy muerta. Eso alegrará mucho a mis tíos. ¿Y tú quién dices que eres? Una Munchkin. No, yo no soy una Munchkin, pero soy la bruja del norte. Vine al este cuando los Munchkins me dieron la noticia de la muerte de la malvada bruja del este. Soy una bruja buena y la gente me quiere, pero no tengo el poder que tenía la malvada bruja del este que reinaba aquí. De lo contrario, habría liberado a esta gente hace ya mucho tiempo. ¿Me sigues? Más o menos. Pues para mí, perdona que te lo diga, todas las brujas son malas. Además, creía que también estaban muertas hace siglos. Eso es lo que me decía mi tía Em, que vive en Kansas, de donde yo vengo. No sé dónde está Kansas, pero se tratará seguramente de un país civilizado. En los países civilizados no quedan brujas, ni hechiceras, ni magos. El país de Oz, en cambio, nunca llegó a ser civilizado porque estamos completamente apartados del resto del mundo. Vivimos en otra dimensión de la realidad. ¿Y dónde están los magos? El más grande y poderoso de todos es Oz, y vive en la ciudad de Esmeralda. En esto, los 3 hombres que acompañaban a la bruja buena del norte empezaron a lanzar exclamaciones mirando hacia el suelo. Resultaba que los pies de la malvada bruja del este habían desaparecido, como si mientras hablaban se hubieran convertido en un fino polvo que se hubiera llevado la brisa. Quedaban, sin embargo, en el suelo sus zapatos de plata. Era tan vieja que el sol la ha resecado como a un bacalao. Ahora tendrás que llevar tú sus zapatos, niña. Tú la has matado
tú heredas sus zapatos. Son tuyos. Sabemos que poseen algunos poderes mágicos, pero nunca hemos averiguado cuáles son. Dorothy, todavía extrañada por cuanto sucedía, recogió con desconfianza los zapatos, los metió en la casa y los dejó sobre la mesa. Luego volvió a salir componiendo un gesto de pena para dar lástima a aquellos seres que quizá podían ayudarla. Necesito volver a mi casa cuanto antes. Hoy es Navidad. Mi tía Em acababa de meter el pavo con patatas en el horno cuando el aire comenzó a moverse. Ella corrió al refugio ante huracanes y yo fui a buscar a Totó a la casa. Entonces, el huracán nos levantó por los aires. Mis tíos estarán preocupadísimos por mí, por Totó. ¿Podéis indicarme el camino de vuelta, por favor? Los Munchkin y la bruja se miraron interrogativamente. Luego, uno de los hombres se dirigió a Dorothy. No lejos de aquí, todavía en el este, hay un desierto enorme, imposible de atravesar. Nadie lo ha hecho. Así que me temo que por ahí no hay salida. Enseguida intervino el segundo para decir... Y lo mismo sucede en el sur. Yo estuve allí y lo vi, sí, es el país de los Quadlings. A lo que añadió el tercero. Buh. Y en el oeste ocurre otro tanto. Además, allí viven los Winkies, que están esclavizados por la malvada bruja del oeste. Si os cogieran, os esclavizarían también a ti y a tu animal. Totó ladró como si se hubiera sentido aludido. Finalmente, intervino de nuevo la anciana. El norte es mi hogar, pero linda también con el enorme desierto que rodea a todo el país de Oz. Cualquiera que se interne en él muere de hambre o sed y es pasto para los buitres. Me parece que tendrás que quedarte a vivir aquí, pequeña. Dorothy se echó a llorar, ahora de verdad, con auténtica desesperación. No soportaba la idea de perder también a sus tíos, después de haber perdido a sus padres. De repente, añoró el paisaje pardo y árido en el que se encontraba la granja. La bruja buena, entretanto, consultó una pizarra mágica que llevaba consigo. Al poco, habló. Tendrás que ir a la ciudad de Esmeralda y solicitar la ayuda de Oz. Si alguien puede hacer algo por ti, es él. ¿Y dónde está esa ciudad? En el centro mismo del país. Tendrás que hacer un largo viaje a través de una región que resultará encantadora a ratos, pero también oscura y terrible en ocasiones. Yo te ayudaré en lo que pueda con mi magia, que es limitada. La niña le pidió que la acompañara, pues había comenzado a confiar en ella. Pero la bruja no podía desatender a los suyos. En cambio, le dio un beso mágico en la frente, asegurándole que la protegería de sus enemigos. Esto para protegerte. En el lugar en el que la besó, quedó una señal que parecía un tatuaje brillante. Después le dijo... El camino que conduce a la ciudad de Esmeralda está hecho con baldosas amarillas. No te salgas en ningún momento de él a fin de no perderte. Cuando te encuentres con Oz, cuéntale tu aventura y pídele consejo para regresar a Kansas. Dicho esto, Te deseo mucha suerte. la anciana desapareció. Y los tres homúnculos se alejaron perdiéndose entre los árboles. Totó ladró mirando a su dueña, como si le preguntara qué iba a ser de ellos. Una vez sola, Dorothy se acordó del pavo con patatas del día de Navidad, que ya estaría a punto, y le dio hambre. De modo que entró en la casa y tomó de la despensa un trozo de pan que, tras untarlo con mantequilla, repartió con Totó. Luego cogió un cubo que llenó de agua en el arroyo cercano. Al beberla, le pareció que no solo le quitaba la sed, sino que la llenaba de la energía especial que necesitaba para emprender el largo camino hacia la ciudad de Esmeralda. Dicen que el agua no sabe a nada, pero esta, además de fresca y limpia, sabe a una nada especial. Una nada que me llena de confianza y energía. ¿Bebe tú también, Totó? Totó bebió y ladró en lo que parecía una señal de acuerdo. Se le veía pletórico. Dorothy completó su desayuno tomando algunas frutas de los distintos árboles que formaban parte del paisaje y volvió a la casa para cambiarse de vestido. Se puso uno de cuadros azules y blancos que, aunque muy gastado, estaba limpio y planchado. Luego observó sus viejas zapatillas y calculó que no resistirían el trajín que les esperaba. A ver, Pero entonces vio sobre la mesa los zapatos de plata de la bruja muerta qué bonitos. y decidió probárselos. Me encantan. Le estaban como un guante y no resultaban incómodos, pese a ser de metal, como si se tratara de un metal líquido, adaptable, un metal flexible, un metal mágico. Se sentía dentro de ellos más poderosa.
Por fin cogió una cesta de la cocina que llenó de frutas y emprendió el camino seguida de su mascota. Aunque había varios senderos, no le costó reconocer el correcto, dado el brillo de sus baldosas amarillas. Caminaron con ánimo, incluso con un punto de euforia, en la confianza de que el gran mago de Oz resolvería su problema. El sol brillaba sin molestar, y a derecha e izquierda del camino había grandes campos con cultivos de todas las especies. De vez en cuando pasaban por delante de una casa o de un grupo de casas cuyos habitantes salían a saludarles y a desearles suerte, pues se había corrido la voz. ¡Adiós! Y todo el mundo sabía que Dorothy los había liberado de la malvada bruja del Este. ¡Adiós! Hicieron noche en una de aquellas casas que aparecían aquí o allá, donde los trataron como héroes y los agasajaron con una cena espléndida, amenizada por cánticos y música de violines. Todos la tomaban por una bruja, y ella, que se había cansado de deshacer el malentendido, se dejaba querer. Al día siguiente, tras haber recorrido varios kilómetros y cuando el sol se hallaba en su cenit, se pararon a descansar junto a un campo de trigo en el que había un espantapájaros, al que Dorothy se quedó mirando porque le hacía gracia su expresión. En esto, el espantapájaros le guiñó un ojo, lo que sorprendió y no sorprendió a Dorothy, pues poco a poco se iba acostumbrando a las rarezas de aquel extraño mundo al que había ido a parar. Al poco, el espantapájaros habló. ¡Buenos días! Los espantapájaros no hablan, idiota. Eso es lo que tú te crees, porque te pasas de lista. ¿Cómo estás, pequeña? ¿A ti qué te importa? Me da igual cómo estés. Lo preguntaba por educación. Si es por educación, te diré que bien, gracias. Aunque en apuros. ¿Y tú? Un poco incómodo, porque el palo del que me han colgado se me clava en la espalda. Si pudieras quitármelo, te lo agradecería. Dorothy se acercó al muñeco y lo descolgó con asombro al ver lo poco que pesaba, pues su cuerpo estaba hecho fundamentalmente de un saco relleno de paja. Sobre la cabeza le habían colocado un gorro puntiagudo semejante al que utilizaban los habitantes de la zona. Al verse con los pies en el suelo, el espantapájaros dijo: ¡Qué alivio! ¿Quién eres? ¿Y a dónde vas? Me llamo Dorothy y voy a la ciudad Esmeralda para pedirle al mago de Oz que me ayude a volver a Kansas. El espantapájaros, que no había oído hablar de la ciudad Esmeralda ni del gran mago de Oz, se disculpó frente al asombro de la niña con expresión de tristeza. Excusa mi ignorancia. Es que solo tengo paja dentro de la cabeza, igual que en el resto del cuerpo. Si tuviera un cerebro, me enteraría de las cosas y sabría quién es el mago de Oz. Aquí pasan cosas muy raras. ¿Crees que ese gran mago de Oz sería capaz de proveerme de un cerebro? Si es tan grande como dicen, supongo que sí. ¿Podría acompañarte? Yo solo no sé ir a ningún sitio. Acompáñanos, si quieres. Lo peor que puede pasarte es que te quedes como estás. A Totó no debió de hacerle muy feliz la propuesta. No le tengas miedo, nunca ha mordido a nadie. Pues gruñó al espantapájaros hasta que la niña le ordenó callar. Calla. De todos modos no me dolería, porque dentro de mí solo hay paja. A mí lo único que me asusta es una cerilla encendida. Tras varias horas de caminar sin descanso, el paisaje se tornó sombrío y el camino de las baldosas amarillas comenzó a mostrar notables desperfectos. Las baldosas faltaban o estaban torcidas, lo que obligaba al perro a saltar y a Dorothy a rodear los agujeros. El espantapájaros tropezaba y se caía con frecuencia. ¡Cuidado! Pero le daba igual, porque no se hacía daño. En un descanso que hicieron para comer, Dorothy le contó de dónde venía y lo que extrañaba a sus tíos, que se habían hecho cargo de ella cuando se quedó huérfana. Al espantapájaros le sorprendió que quisiera volver a Kansas después de que la niña le describiera la aridez de sus tierras, siempre amenazadas por huracanes como el que había hecho volar su casa. Me extraña que quieras volver a un sitio tan feo. Eso es porque no tienes cerebro. Luego el muñeco le contó a Dorothy su vida, que era muy corta. Me hizo el granjero hace unos días, de modo que no sé nada del pasado. Rellenó un saco de paja y colocó sobre él una cabeza del mismo tejido y con idéntico relleno. Tuve la suerte de que me pintó enseguida las orejas y pude oír. Luego me pintó un ojo y empecé a ver a medias. Mientras me pintaba la cara, hablaba con otros granjeros que le acompañaban y que se reían de mi aspecto. ¡Cuanto más feo sea, mejor espantará a los pájaros!
dijo mi creador. Por fin me pintó el otro ojo y la boca. La boca es lo que más me ha costado utilizar, pues no puedo abrirla. Luego se fueron e intenté seguirlo sin darme cuenta de que estaba colgado de un palo. Así que movía las piernas en el aire. Pues vaya modo raro de nacer. ¿Y asustabas de verdad a los pájaros? Al principio sí, pero luego se acostumbraron a mi presencia y venían a picotearme los pies para obtener el grano que se había colado con la paja. Si no llega a ser por ti, me vacían entero. Al llegar la noche, entraron con el ánimo más sombrío, pues la atmósfera del lugar resultaba algo siniestra, en una cabaña abandonada. Dorothy y el perro, que estaban agotados, cayeron rendidos enseguida sobre un jergón, mientras que el espantapájaros, que no se cansaba porque la paja no se cansa, permaneció de pie, como haciendo guardia, hasta que se hizo de día. Al día siguiente, Dorothy se despertó temprano, apremiada por llegar cuanto antes a la ciudad de Esmeralda. Buenos días. Tenía que resolver además algunos problemas prácticos, como el de encontrar agua para lavarse y para humedecer el poco pan que le quedaba, pues se le había quedado duro y resultaba difícil de tragar. Por fortuna encontró cerca un arroyo en el que pudo hacer las dos cosas. El espantapájaros, que se asombró de las necesidades que tenían las personas de carne y hueso, no pudo evitar comentarlo en voz alta. Me parece agotador todo lo que tenéis que hacer las personas. Comer, beber, dormir, lavaros... Pero todo vale la pena por disponer de un cerebro con el que reflexionar sobre la vida. Apenas se habían puesto en marcha cuando oyeron un gemido procedente del bosque. A los 2 minutos de internarse en él, con gestos de cautela, Dorothy vio un gran árbol medio caído y junto a él a un leñador de hojalata de cuya boca procedían los gemidos. El leñador permanecía paralizado con el hacha en alto, como a punto de descargar un golpe sobre el árbol ya medio cortado. Totó se puso a ladrarle furioso. Incluso se acercó y le dio en la pierna un mordisco que solo le hizo daño a él, por lo que retrocedió gimiendo de dolor. ¿Eres tú quien gime de ese modo? El leñador de hojalata, sin cambiar de postura, contestó desesperado. Sí. Se me han oxidado las articulaciones. Ve a mi cabaña que está ahí al lado y encontrarás un aceite encima de la mesa. Dorothy corrió a la cabaña y regresó enseguida con la aceitera, cuyo contenido fue aplicando con cuidado en cada una de las articulaciones del leñador. El cuello, los hombros, los codos, las muñecas. A medida que el aceite corría por las junturas del cuerpo del leñador, este iba moviendo los miembros con expresiones de alivio. Ya está. Ay, gracias, muchas gracias. Ay, creí que no pasaría nunca nadie por aquí. Cuando el aceite liberó las articulaciones de las piernas, el leñador de hojalata golpeó el suelo como para convencerse de que había recuperado el movimiento. ¿Qué hacéis por un lugar tan apartado? Nos dirigimos a la ciudad de Esmeralda, donde vive el gran mago de Oz, que todo lo puede, para que nos ayude a mi perro y a mí a regresar a Kansas, de donde nos arrebató un tornado. Yo voy para que me proporcione un cerebro, pues no pienso las cosas y me paso la vida haciendo tonterías. El leñador de hojalata, que no dejaba de hacer estiramientos para que el aceite corriera por toda la superficie de las articulaciones y sus movimientos dejaran de producir aquellos chirridos tan desagradables, dijo: ¿Y creéis que ese mago podría proporcionarme un corazón? Dicen que todo lo puede. Seguramente sí. Entonces, si no os importa, os acompañaré. Pero hazme el favor de guardar la aceitera en tu cesta por si la necesito de nuevo. De este modo, el grupo adquirió un miembro más que se puso en marcha de nuevo.
Mientras caminaban, el leñador de hojalata contó su historia, que era bastante trágica, a Dorothy y al espantapájaros. Yo era un leñador de carne y hueso que estaba enamorado de una joven Munchkin con la que pensaba casarme después de terminar mi cabaña. Pero la joven cuidaba de la casa de una vieja que era muy perezosa y que no estaba dispuesta a perderla. De modo que le ofreció a la malvada bruja del este 2 ovejas y una vaca si lograba impedir la boda. La bruja encantó mi hacha y un día se me resbaló y me corté la pierna izquierda, que sustituí con una prótesis de hojalata que encargué a un artesano de la región. Pero el hacha, sin que yo lo supiera, continuaba encantada. El caso es que me fui cortando de forma sucesiva la pierna derecha y los brazos y la cabeza. ¿Y por qué no dejaste de trabajar para dejar de cortarte miembros? ¿Tampoco tú tienes cerebro o qué? Oh, tengo cerebro. Pero claro, estaba ansioso por terminar la cabaña para casarme. Además, el hojalatero iba sustituyendo mis miembros con unas réplicas tan buenas que casi no advertía el cambio. La malvada bruja, irritada por los escasos resultados de su encantamiento, ordenó al hacha que me cortara la cabeza, que también fue sustituida por esta que llevo ahora. ¿Veis? De hojalata. Cuando creí que ya la había vencido, el hacha partió en 2 mi cuerpo. El hojalatero logró restituirlo y unir a él todas las extremidades. Pero al perder el corazón, dejé de amar a la joven Munchkin. Por eso quiero que el gran mago de Oz me dé un corazón. Cuando lo tenga, volveré a buscar a mi novia y me casaré con ella. Francamente, y perdona que te lo diga, no veo a una mujer de carne y hueso viviendo con un hombre de hojalata. ¿Cómo que no? Pues que no. Soy tan bueno como un hombre de carne y hueso, ¿qué te crees? Solo me falta el corazón. El único problema es que debo llevar siempre conmigo la aceitera para no oxidarme, que es justamente lo que me pasó hace unos días. La olvidé en la cabaña al salir a cortar leña, comenzó a llover y me quedé oxidado en la postura en la que me encontrasteis. Bueno, no te ofendas y no te preocupes, que ya llevo yo la aceitera en la cesta por si acaso. La incorporación del leñador al grupo fue muy beneficiosa porque el camino de baldosas amarillas se había internado de repente en una zona selvática en la que era preciso abrirse paso a golpes de hacha. A medida que avanzaban, el espantapájaros y el leñador de hojalata se enzarzaron en una discusión que a Dorothy le pareció un poco absurda sobre si era peor carecer de corazón o de cerebro. Ella tenía corazón y tenía cerebro, pero era frecuente que no lograra poner de acuerdo a ambos. Ahora, su cerebro calculaba cómo administrar el pan que le quedaba para Totó y para ella, pues ni el espantapájaros ni el leñador de hojalata por fortuna comían, mientras su corazón lloraba al acordarse de sus tíos y del pavo de Navidad. No resultaba fácil conciliar la frialdad cerebral que requería el cálculo con los sentimientos de pérdida que brotaban en el corazón. Al final, terció en la discusión de sus compañeros de viaje de un modo un poco brusco. Dejad ya de pelearos. Cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vale. Tienes razón. Sí, es verdad. El hombre de hojalata y el espantapájaros se callaron ante el gesto de autoridad de Dorothy, y hasta Totó la miró con asombro, pues nunca la había visto tan irritada. Cada vez costaba más distinguir el camino de las baldosas amarillas, debido a que caminaban por un bosque tan espeso que apenas llegaba la luz del sol. El alegre canto de los pájaros había sido sustituido por gruñidos procedentes del interior de la vegetación, que enturbiaban el ánimo de Dorothy y de Totó, que no se despegaba de las piernas de su dueña. Este mundo sombrío, pensaba la niña, no se parecía en nada al lugar en el que había aterrizado. Para combatir el miedo a las fieras que poblaban aquella espesura, hablaba en voz alta. Todas las cosas tienen su lado oscuro del mismo modo que el día tiene la noche, pero tarde o temprano amanece. El espantapájaros y el leñador de hojalata se miraban interrogativamente frente a estas salidas de la niña, ya que no comprendían ni la carga sentimental ni la lógica de sus palabras, pero los dos confiaban en que los condujera al mago de Oz, y habrían ido con ella hasta el fin del mundo.
De súbito, tras escucharse un rugido cercano que erizó todos y cada uno de los pelos del cuerpo de Totó, apareció ante el grupo, surgido de la espesura, un gran león. El perro se puso instintivamente a ladrarle desde su estatura, lo que provocó que el felino se acercara a él con las fauces abiertas. Entonces Dorothy, que estaba enfurecida por el cúmulo de dificultades, se acercó sin miedo y abofeteó a la fiera al tiempo de reprocharle que se metiera con alguien más pequeño que él. ¿No te da vergüenza asustar a un animal tan pequeño? Eso es lo que hacen los cobardes. Inesperadamente, el león se puso a gimotear. ¿Y ahora qué te pasa? Que es verdad. Soy un cobarde y no sé qué hacer para remediarlo. Entonces intervino el espantapájaros. Pues eso sí que es un problema para el rey de la selva. Incluso peor que no tener cerebro para un espantapájaros. O que no tener corazón para un leñador de hojalata. Aquello a Dorothy empezaba a sonarle a rutina, de modo que, como tenía prisa, resumió la situación. No os pongáis a discutir ahora por ver qué es peor. A todos nos pasa algo. El espantapájaros no tiene cerebro, el leñador de hojalata no tiene corazón, el león no tiene valor y mi perro y yo nos hemos perdido. Lo que tenemos que hacer es buscar el modo más rápido de llegar a la ciudad de Esmeralda para que el mago de Oz le solucione a cada uno su problema. ¿Entendido? ¿Crees que ese mago podría proporcionarme el valor propio del rey de la selva? Pues no sé, supongo que sí. Nos han dicho que lo puede todo. Únete si quieres a nosotros. Y así fue como al extraño grupo de viajeros se le añadió otro miembro que Totó miraba con desconfianza hasta que se convenció de que resultaba de verdad inofensivo. Durante esa jornada no ocurrió nada más digno de mención, si exceptuamos que el leñador de hojalata, tras pisar y matar sin querer a un escarabajo, se puso a llorar de lástima, pese a no tener corazón. Las lágrimas oxidaron de inmediato sus párpados, que quedaron inmóviles hasta que Dorothy les echó unas gotas de aceite a modo de colirio, al tiempo de decirle: cuando consigas el corazón, te vas a pasar el día lloriqueando por todo. El extraño grupo, capitaneado por la niña, durmió bajo la protección de un árbol extraordinariamente ancho y alto, cuyas ramas se inclinaban hacia el suelo, formando una especie de habitación. El leñador de hojalata partió leña para hacer un fuego que los protegiera del frío y de las fieras. Bajo aquel cobertizo natural, Dorothy compartió con Totó el último trozo de pan que les quedaba, preguntándose con qué se alimentarían a partir del día siguiente. El estado de ánimo general, más bien sombrío, se acentuaba en el caso del espantapájaros, que tenía pánico a que una chispa de la hoguera saltara e incendiara la paja de su cuerpo, altamente combustible. El león cobarde, al verlo tan asustado, le preguntó: ¿por qué te alejas tanto del fuego? Porque soy altamente combustible. Era la primera vez que el león cobarde escuchaba aquella palabra. ¿Combustible? Combustible. Combustible. Pero le pareció que sonaba muy bien y la repitió varias veces. Combustible, 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 combustible. Sí, combustible, combustible, combustible. El espantapájaros salió a dar una vuelta por los alrededores y descubrió un nogal cargado de nueces que intentó coger para que Dorothy y Totó tuvieran algo que desayunar. Pero sus manos carecían de dedos y articulaciones y se le caían al suelo más que las que era capaz de conservar. Ay, otra nuez que se me cae. El leñador de hojalata, que contempló la escena, acudió en su ayuda y enseguida llenaron la cesta. Al poco de ponerse en camino, apareció ante ellos un barranco muy hondo, de paredes verticales y repleto de rocas puntiagudas en el fondo. Dorothy se asomó al vacío y se retiró enseguida aquejada de vértigo. Luego miró a sus compañeros de viaje y les dijo, conteniendo las ganas de llorar, pues había comprendido que tenía que mostrarse fuerte ante sus debilidades. Creo que hasta aquí hemos llegado. El leñador de hojalata también sintió ganas de llorar, pero se reprimió por miedo a que se le oxidaran los párpados. Tras unos instantes de deliberación, el león decidió que podía saltar de un lado a otro del barranco sin problemas. En cada salto, os llevaré a uno sobre mi lomo. El primero en montar al león fue el espantapájaros, calculando que, dada su blandura, sería el que menos daño se haría si el felino no lograba alcanzar el otro lado. Por si acaso, gritó al león: ¡coge carrerilla! No lo necesito. Mis patas traseras son como dos gigantescos muelles. Solo tengo que dejar que se disparen. Y en efecto, tras comprimir sus cuartos traseros como el que comprime una ballesta, los liberó de golpe y voló por los aires hasta la otra orilla. Todos aplaudieron la hazaña,
lo que sorprendió al león, pues no había llevado a cabo nada que no le pareciera normal. De este modo, fueron todos pasando al otro lado, siendo Dorothy y Toto, entre los brazos de su ama, los últimos. ¡Bravo, León! No eres tan cobarde como crees. Ni tú estás tan perdida como pareces. Por favor, no empecemos a discutir otra vez acerca de quién está mejor o peor. Te he dicho que no eres tan cobarde y punto. No tienes que consolarme diciendo que no estoy tan perdida porque sí, estoy completamente perdida. Apenas había pronunciado la niña estas palabras cuando advirtió que el bosque, a ese lado del precipicio, era más impenetrable y sombrío que en el otro. Pero no dijo nada para no contagiar de sus inseguridades al resto. Tras dejar que el león se repusiera durante unos minutos de su esfuerzo, siguieron andando, siempre con la ayuda del leñador de hojalata, que iba despejando el camino. De súbito, entre los ruidos normales de la selva, destacó uno más temible aún de los que se venían escuchando. Un aullido terrorífico que Dorothy no supo a qué animal atribuir. Me temo que son los cálidas que viven en esta zona del bosque. ¿Los cálidas? Son unas bestias enormes con cuerpo de oso y cabeza de tigre. Podrían destrozarme en medio minuto, como yo podría destrozar a Totó de un zarpazo. Como si se hubieran puesto de acuerdo sin necesidad de hablar, los 5 empezaron a correr entre el ramaje, cada vez a más velocidad, pues cuanto más se esforzaban, más cerca se escuchaban los gritos de los cálidas. De repente, llegaron al borde de un barranco cuyos bordes estaban mucho más alejados entre sí que los del anterior. Todos volvieron sus miradas al león, que los desanimó enseguida. Perded toda esperanza. No hay felino en el mundo capaz de superar esta anchura. Cierto. ¿A que sí? No era cuestión de valentía o cobardía, ni siquiera de fuerza. Era que la distancia resultaba excesiva para cualquier ser que careciera de alas. Habría resultado suicida intentarlo siquiera. Aquello parecía el fin, pues los gritos de las horribles bestias se aproximaban cada vez más. Entonces, el espantapájaros reparó en un árbol altísimo y muy grueso situado en el borde del precipicio. Leñador de hojalata, si fueras capaz de derribar con tu hacha ese árbol de manera que su copa cayera sobre el borde del otro lado, podríamos atravesar corriendo el barranco y empujar luego el árbol al vacío antes de que llegaran los cálidas. El leñador de hojalata levantó la vista, compuso la expresión de hacer un cálculo y dijo: ¿Es verdad? Parece mentira que no tengas cerebro. No ha sido el cerebro, ha sido el pánico. No empecéis de nuevo con eso y actuad. El leñador de hojalata, impresionado por la autoridad de Dorothy, se puso manos a la obra y efectuó los cortes con tal habilidad que el árbol fue a caer justo en el lugar que necesitaban para que les sirviera de puente. Uno a uno, en fila india, fueron pasando al otro lado. Dorothy la última, del mismo modo que el capitán del barco es el último en abandonarlo en caso de naufragio. Cuando alcanzaron el otro lado casi sin respiración, un par de cálidas se hallaban a mitad de camino del puente improvisado. Pero el leñador de hojalata, actuando con una velocidad y un dinamismo sorprendentes, cortó las ramas que se apoyaban en este lado del barranco y el árbol se hundió en las profundidades, arrastrando a las bestias que lanzaban mientras caían unos aullidos estremecedores. El leñador de hojalata, jadeando aún por el esfuerzo, dijo al tiempo de sentarse en el suelo: Ay, cómo me gustaría tener corazón para sentir ahora sus latidos. Y a mí un cerebro para comprender en toda su profundidad lo que ha ocurrido. ¡Qué manía! ¡Cerrad la boca de una vez! A este lado del barranco, el bosque era menos espeso y su densidad disminuía más y más a medida que avanzaban. Enseguida, el camino de baldosas amarillas los condujo a un prado gigantesco, lleno de verde y flores y de pájaros y de todas clases de insectos que zumbaban alrededor de las flores. También, salpicando el paisaje, se veían aquí y allá árboles cargados de magníficos frutos, lo que alivió a Dorothy, que estaba un poco harta de las nueces. Llenos de optimismo, llegaron hasta el borde de un río en el que Dorothy y Totó se refrescaron y bebieron agua. Como era bastante ancho, el leñador de hojalata cortó algunas ramas e improvisó una embarcación con la que llegaron sin mayores problemas a la otra orilla, donde continuaba su trazado el camino de las baldosas amarillas. Esa noche, mientras descansaban a la luz de las estrellas,
Dorothy pensaba que aquella sucesión de dichas y desdichas se parecía mucho a la vida, pues le vinieron a la memoria las escenas de alegría y tristeza que se alternaban en la granja de sus tíos cuando las cosechas eran buenas o malas o cuando las vacas daban más o menos leche. Pronto se durmió y soñó con sus tíos. Las peripecias se fueron sucediendo a medida que avanzaban por el camino de las baldosas amarillas. Así, en cierta ocasión, el espantapájaros tropezó y cayó a un riachuelo del que le era imposible salir debido al peso adquirido por la paja al contacto con el agua. Lo rescató una cigüeña a la que Dorothy le pidió el favor. Tras depositarlo en la orilla, Dorothy y el leñador de hojalata lo desecaron a base de escurrirlo como si fuera una bayeta. Dorothy le preguntó si no le dolía que lo retorcieran de aquel modo. ¿No te duele que te retuerzan así? ¿Qué va? Apenas siento unas cosquillas. A ver, coge tú de ahí. Bien, vamos, amigo. Vale, ahí. En otra ocasión, tuvieron que atravesar un campo de amapolas bajo el que se introdujo el camino de baldosas amarillas. Estas flores exhalan un perfume de propiedades narcóticas, por lo que a Dorothy, a Totó y al león les entró un sueño terrible que no afectó, sin embargo, al leñador de hojalata ni al espantapájaros, que carecían de olfato. Completamente despiertos, pese a los efluvios de las amapolas, se preguntaron qué hacer, pues no se veían con fuerzas para levantar aquellos 3 cuerpos dormidos. En esto, escucharon unos gruñidos y un jadeo lastimero, y apareció ante ellos un gato montés persiguiendo a un insignificante ratón. El leñador de hojalata, sintiendo lástima del roedor, que le pareció muy gracioso, descargó su hacha sobre el cuello del gato. Toma, Bishifu. Y lo decapitó. El ratón se deshizo en palabras de agradecimiento. ¡Ay, ay, señor de... De hojalata. Sí, no tenga miedo de decirlo. Soy de hojalata. ¿Pasa algo? No pasa nada, señor de hojalata. ¿Ah? Solo quería decirle que le estoy profundamente agradecido. Vale. No tiene importancia, ratoncillo. ¿Cómo que ratoncito? Has de saber que soy la reina de los ratones. Y en ese mismo instante aparecieron, como surgidos de debajo de la tierra, millones de ratones que lanzaron vivas y aplausos al leñador. Nosotros controlamos este territorio y os estaremos eternamente agradecidos por haberme salvado la vida, aunque me hayas faltado un poco el respeto. Podéis pedirnos lo que queráis. Al espantapájaros se le ocurrió que el leñador de hojalata podía fabricar unas angarillas sobre las que colocarían los cuerpos dormidos de Dorothy, el león y el perro. Luego se les añadirían unas cuerdas a modo de riendas, de las que tirarían aquella ingente cantidad de ratones para sacar a sus amigos del mortífero campo de amapolas. Así lo hicieron. Y cuando Dorothy, el león y Totó, lejos ya de la influencia de las flores, abrieron torpemente los ojos y escucharon la historia de la reina de los ratones y sus súbditos, apenas se la podían creer. Una vez repuestos del sopor provocado por las amapolas... ¡Adiós! ¡Buena suerte! Se pusieron de nuevo en camino, y al atardecer de aquel día llegaron a una ciudad en la que todo era de color verde esmeralda, por lo que supusieron que no podían andar muy lejos de los dominios del gran mago de Oz. Dorothy llamó a las puertas de una granja que le pareció especialmente acogedora y cuya puerta abrió una mujer. Hola, ¿qué querías? Nos dirigimos a la ciudad de Esmeralda y necesitamos reponer fuerzas y dormir en algún sitio. La mujer observó con desconfianza al grupo, especialmente al león. Oh, no se preocupe, ¿eh? No, se trata de un león muy cobarde. Es incapaz de hacer daño a nadie. Bueno. Precisamente quiere ver al mago de Oz para que le devuelva el valor. Y yo quiero que me dé un corazón. Y yo que me dé un cerebro. Dorothy pensó para sus adentros que en el transcurso de todas aquellas aventuras, tanto el león como el espantapájaros habían dado muestras de tener algo de lo que creían carecer. Quizá vivían engañados respecto de sí mismos,
Tal vez la gente tenía dentro de sí valores de los que no era consciente. Ahora bien, ella y Totó estaban perdidos de verdad. De eso no cabía duda alguna. ¿Y tú, niña? ¿Qué le vas a pedir al gran mago de Oz, Que me devuelva a Kansas con mis tíos. ¿Y dónde está Kansas? No tengo ni idea. La mujer, apiadada por el tono desesperado de la niña, dejó pasar al grupo y les sirvió una excelente cena que compartieron con su marido, que les proporcionó alguna información entre preocupante y alentadora sobre el mago de Oz. No se sabe de nadie que haya pretendido ver al gran mago de Oz, que es terrible y poderoso. Pero nos dijeron que era bueno. Y puede serlo. De hecho, gobierna este país con sentido común, pero puede ser cruel con quienes se empeñan en verlo por verlo. Está muy ocupado. ¿Y cómo es? No tiene forma, pues puede adquirir la que le venga en gana. Nadie lo ha visto nunca, o si lo ha visto, no lo ha reconocido, pues es capaz de mostrarse con el aspecto de un pájaro o de una tormenta. Ya os digo que lo puede todo. Sí, tened cuidado. Tras la cena, el matrimonio facilitó una cama para que durmieran Dorothy y Toto. ¿Están preparadas las camas? El león se echó a la entrada de la vivienda como un perro guardián, Tú puedes dormir ahí. mientras que el espantapájaros y el leñador de hojalata permanecían de pie en cualquier sitio a la espera de que amaneciera. Al día siguiente, Buenos días. al poco de ponerse en movimiento, les sorprendió un gran resplandor verde que procedía, según supusieron, de la ciudad Esmeralda. Enseguida llegaron a la entrada, adornada de arriba abajo de esmeraldas que brillaban como trozos de espejos verdes a la luz del sol. Llamaron a la puerta de la ciudad y los recibió un homúnculo vestido de verde del tamaño de los Munchkins, al que contaron el objeto de su viaje. El homúnculo observó al extraño grupo con desconfianza antes de advertirles. Hace años que nadie solicita audiencia con el gran mago de Oz. Sabéis que puede destruiros en un instante. Es que mi perro y yo andamos perdidos y no sabemos cómo volver a casa. Y yo necesito un cerebro. No hago nada derechas. Y yo un corazón, pues no soy capaz de enamorarme. Y yo valor, pues soy el rey de la selva y el rey de la selva no puede ser cobarde. El homúnculo volvió a observarlos uno a uno, como valorando la sinceridad de sus solicitudes. Finalmente, accedió a conducirlos al palacio del mago, no sin antes colocarles unas gafas semejantes a las de un buzo que no se podían quitar, pues se las cerró en la nuca con una especie de candado cuyas llaves colgó de su cuello. Si no llevarais estas gafas, el resplandor de las habitaciones palaciegas os cegaría por completo. A continuación, todos le siguieron. Pese a la protección de las gafas, el resplandor verde de la ciudad Esmeralda deslumbró al grupo. Caminaban por calles verdes en las que iban y venían hombres, mujeres y niños verdes, ataviados con hermosos ropajes verdes. Los cristales de los escaparates eran verdes y en su interior solo había objetos verdes. También las fachadas de las viviendas eran verdes, así como las farolas y los bancos en los que la gente verde se sentaba a descansar. Sin embargo, lejos de parecer monótono, aquel paisaje urbano verde resultaba agradable y divertido, pues se alternaban los distintos tonos del verde, que parecían infinitos, pues pasaban del verde oliva al verde alcachofa, y del verde alcachofa al verde césped, y del verde césped al verde selva, y del verde selva al verde pino, y del verde pino al verde mar, y del verde mar al verde lima, y luego al verde jade, y al verde helecho, y al verde menta, y al verde té, y al verde alga, y así de forma sucesiva. Pero todos estos verdes estaban sutilmente unidos por el verde esmeralda. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Que sometía a aquella variedad a una suerte de unidad cromática semejante a la del argumento de un relato. Los niños verdes, al ver al león, se escondían detrás del cuerpo verde de sus madres verdes hasta que se daban cuenta de que era inofensivo. Por fin llegaron al Palacio de Oz, que era verde y gigantesco, donde fueron recibidos por un guardián verde que tenía una larga barba verde. ¿De modo que pretendéis ver al gran mago de Oz? Sí. Tendrá que ser muy importante lo que pretendéis decirle, porque hace años que no concede audiencia. Y no es muy cariñoso con quienes pretenden entretenerle con tonterías. Así que te lo pregunto por segunda vez. ¿Estáis seguros de querer verlo? Sí, por favor.
El guardián se alejó perdiéndose tras una puerta gigantesca por la que se accedía a la sala del trono, y al poco regresó con buenas noticias. Ha accedido a Venus cuando le he dicho que llevas unos zapatos de plata y que tienes la marca de un beso en la frente. Gracias, gracias, gracias. Pero os verá por separado, a uno cada día. De modo que os facilitaremos unas habitaciones para que descanséis. Dorothy y Totó fueron conducidos a una especie de suite que parecía un sueño. La cama era verde, igual que sus sábanas, de seda verde, cubiertas por una colcha de terciopelo verde. En medio de la gigantesca habitación verde había un bello surtidor de mármol verde, del que salía un agua verde que desprendía una fragancia verde. Era la primera vez que Dorothy olía un color, pero es que hasta los sonidos tenían un tono verde, igual que el sabor de la gran cesta de frutas que había sobre una de las hermosas mesas verdes que adornaban la estancia verde. Pese a aquella acumulación de riquezas verdes, Dorothy echaba de menos la humilde granja de sus tíos y el afecto que le prodigaban desde que fallecieran sus padres. También el león y el leñador de hojalata y el espantapájaros fueron conducidos a habitaciones repletas de comodidades verdes que eran incapaces de disfrutar, pues el león habría preferido un rincón selvático. El espantapájaros, por su parte, era incapaz de valorar una buena cama. El leñador de hojalata se dejó caer sobre el mullido colchón por la mera costumbre de cuando poseía un cuerpo humano, pero permaneció despierto mirando al techo. Al día siguiente, Dorothy fue conducida al Salón del Trono. Antes de entrar, preguntó al guardián cómo era el rostro del gran mago de Oz. No lo sé, nunca lo he visto. Me atiende desde detrás de un biombo. Lo primero que vio Dorothy nada más entrar en la gigantesca estancia fue un gran trono de mármol verde adornado de magníficas esmeraldas, cuyos reflejos, de no haber sido por las gafas, la habrían cegado. Sobre el trono había una enorme cabeza calva, dotada de ojos, nariz, boca y orejas, pero sin cuerpo sobre el que asentarse ni extremidades de ningún tipo. La cabeza habló, y su voz, de un esmeralda fuerte, de un esmeralda oscuro, de un esmeralda lleno de verde autoridad, resonó en todo el salón verde. Soy el gran y terrible mago de Oz. ¿Qué quieres de mí? Yo soy una niña pequeña. Me llamo Dorothy. ¿De dónde has sacado esos zapatos de plata? Pertenecieron a la malvada bruja del este, que está muerta. Mi casa cayó sobre ella y la mató. ¿Y quién te hizo la marca que llevas en la frente? Es de un beso mágico que me dio la buena bruja del norte para ayudarme a llegar hasta ti. Los ojos de la gigantesca cabeza iban de un lado a otro de la estancia, como si al tiempo de hablar con la niña estuviera pensando en otra cosa. Finalmente se posaron en Dorothy. ¿Qué has venido a pedirme? Que me ayudes a regresar a Kansas, donde vivía con mi tío Henry y mi tía Em, antes de que un huracán hiciera volar por los aires nuestra casa. Mis tíos son mayores y deben estar muy preocupados por mí. Hace mucho tiempo que no me ven. Los ojos de la gigantesca cabeza parpadearon. Luego recorrieron la estancia y finalmente se posaron de nuevo en el pequeño cuerpo de la niña. ¿Y por qué habría de hacer eso por ti? Porque eres poderoso y los poderosos deben ayudar a los débiles. Y yo soy débil. No serás tan débil. Mataste a la malvada bruja del este. No, pero lo hice sin querer. Mi casa cayó sobre ella por casualidad. De acuerdo. Esta es mi proposición. Te devolveré a Kansas con mis poderes mágicos si antes matas a la malvada bruja del oeste. En este país, todos los favores se devuelven. Dorothy se mostró firme. Yo soy incapaz de matar a nadie. Ya has matado una vez. Además, llevas unos zapatos de plata que poseen unos poderes portentosos y estás protegida por el beso que te dio la buena bruja del norte. Ya solo queda una bruja malvada en nuestro dichoso país, y es la del oeste. Mátala y te devolveré a tu hogar. Dorothy sintió ganas de llorar de desesperación, pero logró mantener la compostura. Jamás he matado a nadie adrede, ni siquiera una mosca. Si tú, que eres tan poderoso y terrible, no has podido matar a esa bruja, ¿cómo crees que voy a hacerlo yo? Pues no me importa, ese es tu problema. Yo me he limitado a proponerte un trato. En este país nadie hace nada gratis. Ahora, puedes retirarte y no vuelvas por aquí si no has realizado tu parte. Estoy muy ocupado.
Dorothy abandonó compungida el salón del trono y contó el resultado de la entrevista a sus amigos, que tras escucharla asustados, fueron conducidos también a la presencia del Gran Mago en días sucesivos. Los tres dijeron lo que necesitaban, y a los tres se les puso, como a Dorothy, la condición de que mataran a la malvada bruja del oeste. Por cierto, que al espantapájaros el Gran Mago se le mostró en forma de una hermosísima mujer vestida de gasas y tules verdes y con una gran diadema de esmeraldas adornándole la cabeza. Al leñador de hojalata, en cambio, se le apareció en forma de una bestia indescriptible, pues parecía hecha de retales de fieras conocidas. Así, la cabeza se parecía a la de un rinoceronte, pero tenía 5 ojos en vez de 2. Del cuerpo, muy menudo, salían 5 brazos delgados como hilos y 5 piernas muy flacas también. Parecía mentira que aquellos miembros tan frágiles pudieran soportar una cabeza tan poderosa. El conjunto producía un sentimiento parecido al asco. Un asco verde, pensó el leñador, pero asco al fin y al cabo. Cuando el grupo se reunió para intercambiar sus experiencias, todos se asombraron de la capacidad de mutación del Gran Mago. Pero el león, que sería recibido al día siguiente, trató de animar a sus amigos asegurándoles que tanto si se le presentaba en forma de gran cabeza como de dama o de bestia, él intentaría asustarlo con sus rugidos y con el tamaño de sus garras. Bueno, tranquilos, estoy yo aquí, ¿no? Tranquilos, no os preocupéis. Una vez más, el Gran Mago de Oz logró sorprender al visitante, pues en esta ocasión se presentó como una gran bola de fuego. De manera que cuando el león trató de acercarse, se quemó los bigotes, ante lo que retrocedió asustado. Sabido es el miedo que los animales de la selva en general tienen al fuego. Por supuesto, también al león pidió Oz lo mismo que a sus amigos a cambio de otorgarle el valor propio del rey de la selva. Cuando tras esta última entrevista el grupo se volvió a reunir, dijo Dorothy: ¿Y qué podemos hacer ahora? Solo se me ocurre que vayamos al país de los Winkies, que es donde vive la malvada bruja del oeste, intentar acabar con ella. El espantapájaros y el leñador de hojalata asintieron, aunque sin entusiasmo. Todos tenían en el fondo el sentimiento de encontrarse ante un callejón sin salida. Totó ladró lastimeramente. Dorothy añadió resignada: Parece que no queda otro remedio. Aunque yo no tengo el deseo de matar a nadie, por malo que sea. Tras decidir que partirían al día siguiente, cada uno se retiró a su habitación. El leñador de hojalata pasó la noche afilando su hacha y engrasando sus articulaciones para encontrarse en forma. El espantapájaros rellenó su cuerpo de paja fresca. Dorothy, Totó y el león se acostaron temprano para afrontar descansados las aventuras que les esperaban. Los despertó al amanecer un gallo verde que vivía en el patio verde del Palacio Verde del Gran Mago de Oz. Al día siguiente, después de que el guardián del palacio, una vez fuera de él, les quitara las gafas, abandonaron la ciudad de Esmeralda y se dirigieron al oeste. El color verde desapareció de inmediato de sus vidas, siendo sustituido por los tonos pardos de un paisaje sin vegetación que produjo en el estado de ánimo de Dorothy un malestar indefinido. Al anochecer, ella, el perro y el león cobarde estaban agotados física y anímicamente, por lo que se echaron en cualquier parte, mientras el espantapájaros y el leñador de hojalata permanecían de pie, mirándose el uno al otro con preocupación, envidiando quizá a los que gozaban de la capacidad de dormir. De ese modo, desconectaban por unas horas al menos de las inquietudes que los acechaban. Entretanto, la malvada bruja del oeste, que podía verlo todo con el único ojo del que disponía, pues este ojo poseía las virtudes de un telescopio, vio a Dorothy y a sus amigos desde su castillo y sospechó que suponían una amenaza para ella. Tocó entonces un silbato que colgaba de su cuello y aparecieron cientos de lobos, venidos de todos los rincones del reino, a los que ordenó: ¡Dad muerte a esos intrusos! ¿No los quieres de esclavos? No. Despedazadlos.
Su intuición le decía que aquel grupo, además de no ser fácil de esclavizar, como otros incautos que se habían aventurado en su territorio, representaba un peligro de una magnitud que no era capaz de calcular. El leñador de hojalata y el espantapájaros, que como se ha dicho permanecían despiertos, vieron llegar a los lobos, que fueron decapitados uno a uno por el hacha recién afilada del leñador. El espantapájaros no daba crédito a la velocidad con la que su compañero, recién engrasado, alzaba y dejaba caer su arma. Después de dar muerte a 40 o 50 lobos, el resto de la manada huyó a todo correr. Son más frágiles sus cuerpos que las ramas de los árboles. Podría acabar con 200 más, siempre y cuando mantenga mis articulaciones engrasadas. El espantapájaros sintió una gran admiración por su amigo. Jamás había visto nada igual. Cuando Dorothy despertó y vio aquel conjunto de cadáveres sanguinolentos apilados en las cercanías, casi vomita, pero se alegró de que la batalla se hubiera librado mientras ella dormía. La malvada bruja del oeste, por su parte, se asomó al paisaje desde una de las almenas de su castillo y al ver con su único ojo aquel desastre, exclamó: ¡Malditos seáis, lobos cobardes! Tras desayunar, no con muchas ganas, pues la situación les había quitado el apetito, Dorothy y los suyos continuaron viajando hacia el oeste, sin saber qué nuevos peligros les acecharían ni cuándo llegarían a los dominios de la bruja a la que tenían que matar. La niña, que era la más consciente del grupo, estaba llena de malos presentimientos que no compartía para no contagiar a los demás de sus aprensiones. En efecto, la malvada bruja del oeste les envió ahora una bandada de cuervos tan numerosa que cubrieron con sus cuerpos negros el sol, hasta el punto de parecer que había anochecido de repente. Por fortuna, se asustaron mucho al ver al espantapájaros y huyeron. La malvada bruja del oeste, desesperada, se arrancó un mechón de pelos de la cabeza antes de enviar a Dorothy y a sus amigos un enjambre de millones de abejas negras para que los mataran con sus picaduras. El león de hojalata ordenó al espantapájaros que se vaciara de toda su paja y que cubriera con ella a la niña, al perro y al león para protegerlos de los aguijones. Después abrió los brazos cuanto pudo para llamar la atención de los insectos, cuyos aguijones tropezaron contra el duro metal sin ocasionarle daño alguno. Agotadas, las abejas se fueron también por donde habían venido. A la malvada bruja del oeste se la llevaban los diablos al ver que sus estrategias fracasaban una tras otra. Envió entonces a un grupo de Winkies, esclavos suyos, armados con lanzas, que huyeron también cuando el león abrió sus fauces y rugió como nunca antes lo había hecho. Pero todavía guardaba un recurso, que era el de los monos alados. Para recurrir a ellos, la malvada bruja del oeste tenía que ponerse un gorro mágico hecho de oro y adornado con piedras preciosas. Ahora bien, solo podía utilizar sus servicios 3 veces en la vida, y ya les había pedido auxilio en 2 ocasiones anteriores. Este era, en fin, su último cartucho, pero estaba segura de que funcionaría. Los llamó, pues, con los alaridos convenidos. Fue lanzar al aire estos raros sonidos y oscurecerse el cielo por la presencia de miles de siniestros primates con enormes alas y largas colas que se pusieron a su servicio. Deseo que acabéis con el espantapájaros y con el leñador de hojalata. También con el perro y la niña. En cuanto al león, traédmelo vivo. Pues quiero colocarle unas riendas como a un caballo para cabalgar sobre él por mi reino. Los monos cogieron con sus patas al leñador de hojalata y lo dejaron caer desde una gran altura sobre unas rocas de granito. Al espantapájaros le sacaron la paja de la cabeza, del cuerpo y de las extremidades, y luego, con el saco, el sombrero y las botas, hicieron un bulto que recordaba un montón de ropa sucia, que depositaron sobre las ramas del más alto de los árboles de la comarca.
Al león lo inmovilizaron entre decenas de ellos y lo llevaron volando al castillo, donde fue de inmediato encerrado en una mazmorra. Pero cuando se disponían a matar a Dorothy, que llevaba en brazos a Totó, el jefe de los monos dijo: ¡Alto! Esta niña vive bajo la protección de un alma bondadosa. ¡Fijaos en sus zapatos de plata y en la marca que lleva sobre la frente! Los monos se detuvieron en el aire de golpe, sin dejar de aletear, asombrados por aquellas señales. Luego tomaron a la niña y al perro con enorme delicadeza y los llevaron al palacio de la malvada bruja del oeste, a quien el jefe de los monos dijo: Te hemos atendido. Hemos atendido tu petición hasta donde nos ha sido posible. Pero la niña y su mascota son intocables. Este es el último favor que te debemos. ¡Hasta nunca! La marca que Dorothy llevaba en la frente, así como sus zapatos de plata, preocupó a la malvada bruja del oeste. Pero advirtió al mismo tiempo que la niña no era consciente del poder de tales atributos, de modo que, fingiendo un valor que no tenía, dijo: Sígueme y obedéceme en cuanto te diga. En caso contrario, acabaré contigo como he acabado con el espantapájaros y con el leñador de hojalata. La malvada bruja del oeste, la niña y el perro recorrieron los innumerables y tétricos pasillos del castillo, hasta llegar a la cocina, que estaba sucia y llena de cacharros sin fregar. Ya puedes dejar esta cocina sin una mota de grasa o polvo. Bueno, Vendré a revisarla dentro de un rato. pues venga, vamos allá. Dorothy se dispuso a fregar, mientras la bruja salía con intención de colocar al león una montura sobre la que cabalgar por todo su reino. Pero el león le rugía cada vez que se acercaba y la amenazaba con devorarla si entraba en la mazmorra. La malvada bruja, enfurecida, le gritó: Entonces morirás de hambre entre estas rejas. Pero el león no moría, porque Dorothy le llevaba comida por las noches a escondidas de la bruja. Así pasaban los días sin que vieran el modo de escapar, pues todas las salidas del palacio estaban muy vigiladas. Dorothy trabajaba sin descanso y, pese a ello, la malvada bruja la amenazaba continuamente con azotarla, aunque no se atrevía a hacerlo por respeto a la marca que llevaba en la frente. La esperanza de regresar a Kansas se fue desvaneciendo con el paso del tiempo, lo que sumía a Dorothy en una profunda tristeza que en no pocas ocasiones, cuando se encontraba sola, se transformaba en un llanto incontenible. Totó la miraba entonces sin saber cómo consolarla y gemía junto a la niña con un aullido lastimero. La malvada bruja del oeste miraba con envidia los zapatos de plata de Dorothy, pero no sabía cómo hacerse con ellos, pues la niña solo se los quitaba para dormir y para bañarse, siendo que la bruja tenía pánico a la oscuridad y al agua, por lo que permanecía alejada de ambas. Un día se le ocurrió lo siguiente. Colocó en medio de la cocina una barra de hierro que luego invisibilizó con su magia, de modo que Dorothy tropezó con ella y al caer perdió uno de los zapatos. La malvada bruja se apresuró a cogerlo mientras gritaba: ¡Ya tengo uno de tus zapatos! Pronto conseguiré el otro y te despojaré de su magia. Dorothy, enfurecida, cogió un cubo lleno de agua y se lo echó a la malvada bruja por la cabeza. Sorprendentemente, la malvada bruja, tras lanzar un grito estremecedor, comenzó a desaparecer, provocando una especie de chisporroteo, como si ardiera desde dentro. Perdón, no sabía que el agua le provocaba estos efectos. Pero fue como si no se lo hubiese dicho a nadie, porque la malvada bruja ya se había convertido en un montoncito de cenizas mojadas. Entonces Dorothy recogió su zapato de plata, lo lavó bien antes de ponérselo de nuevo y fue a liberar al león, que recibió con enormes muestras de alegría las buenas nuevas. A continuación, convocaron en palacio a los Winkies y les mostraron las cenizas a las que había quedado reducida la malvada bruja. ¡Sois libres! ¡Podéis hacer lo que os plazca! Los Winkies aclamaron a sus salvadores y se ofrecieron para ayudarles a buscar al leñador de hojalata y al espantapájaros.
Encontraron los restos del leñador sobre las rocas en las que se había estrellado y lo llevaron a palacio para que fuera reparado por los mejores hojalateros del reino. Luego hallaron las ropas del espantapájaros sobre la cima de un árbol que el leñador de hojalata hubo de talar para recuperarlas, pues no había nadie capaz de trepar hasta tales alturas. Llevadas asimismo a palacio, fueron rellenadas con paja fresca que lo devolvieron a la vida. Los Winkies invitaron al grupo a quedarse en el oeste, ofreciéndoles toda clase de cargos públicos y comodidades. Pero Dorothy añoraba a sus tíos y decidió que era hora de volver a la ciudad de Esmeralda para hacer que el gran mago de Oz cumpliera su promesa. Antes de partir en compañía de sus amigos, recogió el silbato con el que la malvada bruja había convocado a los ratones de campo y el gorro de oro con el que había llamado a los monos alados. Se ajustó el gorro en la cabeza y se colgó el silbato del cuello, esperando que los dos objetos le trajeran suerte. Ni Dorothy, ni el espantapájaros, ni el leñador de hojalata, ni el león cobarde, ni por supuesto Totó, tenían ni idea de qué camino tomar para volver a la ciudad de Esmeralda, y tampoco los Winkies supieron orientarles. Decidieron entonces viajar hacia el este, en la confianza de que tarde o temprano la encontrarían. Pero cuando el sol alcanzó el cenit, no sabían dónde quedaban los puntos cardinales y estaban agotados y sudorosos por la caminata. El desánimo cundió en el grupo. Ay, jamás conseguiré tener un corazón. Ni yo un cerebro. Bueno, ni yo el valor del rey de la selva. Totó no dijo nada porque no hablaba, pero se dejó caer en el suelo como si no pudiera más, y ni siquiera tuvo ánimos para perseguir a una mariposa que revoloteó, como provocándolo, alrededor de su cabeza. Dorothy estuvo tentada de mencionar también a sus tíos, pero comprendió que estaba obligada a mantener la moral del grupo y permaneció en silencio. Al poco, tuvo una idea que transmitió a sus amigos. ¿Y si llamáramos a los ratones de campo? Todos asintieron con entusiasmo al mismo tiempo. Incluso Totó lanzó un par de ladridos esperanzados. Entonces, Dorothy cogió el silbato que colgaba de su cuello y pitó tan fuerte como pudo. Al instante, aparecieron cientos o miles de ratones que se pusieron a su servicio. Aquí estamos. No sabemos cómo regresar a la ciudad de Esmeralda para que el gran mago de Oz salde una deuda que tiene con nosotros. Los ratones se miraron con disgusto unos a otros porque tampoco conocían el camino. Pero la reina reparó en el gorro de oro que llevaba Dorothy. Ese gorro que tienes es mágico. Y con él podrás llamar a los monos alados que quizá puedan ayudaros. No sabía que tenía poderes. ¿Y qué debo hacer? En el interior del gorro están las instrucciones. Dorothy las leyó y las puso en práctica de inmediato. Epe, pepe, queque, ilá, elá, olá, tisí, fusí, kim. Apenas había terminado de pronunciar las palabras mágicas cuando el cielo se nubló y se escuchó el batir de alas de los monos, cuyo rey preguntó: ¿En qué podemos servirte? Dorothy le puso al tanto de sus apuros. Y antes de que quisieran darse cuenta, los 5 estaban volando en brazos de los monos, que en menos de una hora los trasladaron hasta las puertas de la ciudad de Esmeralda. Les abrió la puerta el guardián, que se asombró al verlos, pues no confiaba en que sobrevivieran a su aventura. Dorothy lo sacó enseguida de su estupor. Hemos venido a que el gran mago de Oz cumpla sus promesas. ¿Y qué ha sido de la malvada bruja del oeste? Se ha derretido. El guardián, sobrecogido por los poderes de la niña, les franqueó la entrada a la ciudad y luego les colocó las gafas que todo el mundo llevaba en el interior del palacio para protegerse del exceso de luz verde. Tomad, poneos estas gafas. Después llevó a cada uno a sus aposentos, asegurándoles que advertiría de su regreso al gran mago. Pero transcurrieron 3 días sin que fueran llamados a su presencia, por lo que amenazaron a Oz, a través del guardián, con llamar en su ayuda a los monos alados. Al escuchar esto, el gran mago se apresuró a recibirlos en el salón del reino, que en esta ocasión encontraron vacío. ¿Dónde está la gran cabeza?
¿Y dónde la hermosa dama? ¿Y dónde la bestia espantosa? ¿Y dónde la bola de fuego? Entonces se escuchó una voz procedente de la bóveda del gran salón. Soy el gran y terrible mago de Oz. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Dorothy y sus amigos miraron a un lado y otro en busca del origen de la voz, sin hallarlo en ningún sitio. ¿Pero dónde estás? No es necesario que me veáis. Estoy en todas partes y en ninguna. Hemos venido para que nos concedas lo que nos prometiste. Yo quiero volver a Kansas enseguida. Y yo quiero un corazón. Y yo un cerebro. Y yo el valor propio del rey de la selva. ¿Y qué hay de la malvada bruja del oeste? La derretí con un cubo de agua. El gran mago de Oz pareció dudar. En ese caso, regresad mañana. Dorothy, que a lo largo de la aventura había adquirido una seguridad en sí misma de la que carecía cuando fue arrebatada de Kansas, se enfadó muchísimo y tuvo el valor de demostrarlo. No esperaremos más. Hemos hecho lo que nos pediste. Ahora te toca cumplir a ti. ¡Eso! ¡Cumple ya tu promesa! Eso. Haz lo que prometiste. En esto, el león cobarde lanzó un enorme rugido para ver si de ese modo asustaba al mago. Pero el que se asustó fue Totó, que dio un salto hacia atrás derribando un biombo tras el que apareció un hombrecillo insignificante, completamente calvo y con la cara llena de arrugas. ¿Quién eres tú? Soy el gran Y terrible mago de Oz, pero no me hagáis daño, por favor. A continuación, el hombrecillo les contó que era ventrílocuo y aeronauta y que había trabajado en un circo, donde además de otros trucos que explicaban su conversión en gran cabeza, hermosa dama, bestia temible y bola de fuego, se subía en un globo aerostático que colocaba sobre la carpa para atraer al público. A lo que añadió: celebrado en mi época circense. Pero un día una racha de viento me hizo perder el control del globo, que ascendió y voló de acá para allá hasta depositarme en este lugar, donde sus habitantes, al verme descender del cielo, me tomaron por un mago y se pusieron a mi servicio. Entonces les mandé construir este hermoso palacio y les prohibí entrar en él sin colocarse unas gafas supuestamente protectoras, pues les hice creer que sus habitaciones, debido a mi poder, emitían un fulgor que los dejaría ciegos. Y el sitio es verde y hermoso porque tiene muchas esmeraldas, pero no tanto como imaginan. Son las gafas las que proporcionan a las estancias del palacio ese brillo especial. Dorothy y sus amigos se quitaron las gafas y comprobaron, en efecto, que la realidad, aun siendo interesante y verde, era menos interesante y verde de lo que habían imaginado. Como es lógico, se sintieron engañados. ¡Es un farsante! ¡Nunca regresaré a Kansas! Ni yo conseguiré un corazón. Ni yo un cerebro. Y tampoco yo obtendré el valor que me prometiste, ¿te enteras? Calmaos, por favor. Imaginad lo que ocurriría si se descubriera mi impostura. Además tú, leñador de hojalata, has demostrado tener corazón a lo largo de esta aventura. Y tú, espantapájaros, has pensado las cosas antes de actuar. Y tú, león cobarde, has mostrado mucha valentía al unirte al grupo y solidarizarte con él. Y tú, Dorothy, te has hecho mayor. Quiero deciros con esto que los sentimientos y el pensamiento y la valentía son valores que crecen a medida que se practican. Deberíais estar satisfechos. Pues no lo estamos. No estoy nada satisfecho. El hombrecillo se acarició la barbilla con gesto pensativo. Y como era una persona llena de recursos, porque había trabajado en el circo, se retiró a una especie de almacén que había en un lateral de la gran sala del trono. Y regresó al poco arrastrando un pesado baúl que abrió a la vista de todos, al tiempo de decir: Aquí. Bien. Aunque no lo necesitéis, cumpliré mi promesa. Empecemos por ti, espantapájaros. Siéntate en esa silla y permanece tranquilo, pues tengo que desmontarte la cabeza para introducir en ella un cerebro. El espantapájaros se sentó y se dejó arrancar la cabeza, de la que el hombrecillo sacó la paja, sustituyéndola por un conjunto de cáscaras secas de frutas diversas, con las que, tras humedecerlas un poco, hizo una masa en la que introdujo alfileres y agujas. Hecho esto, devolvió la cabeza al cuerpo y esperó la reacción del espantapájaros. Me siento como una persona realmente sabia. Y mi sabiduría me dice
que debo abrazarte y darte las gracias. Gracias. ¿Y esas agujas que salen de su cabeza? Son la prueba palpable de su agudeza mental. Ahora ocupa tú el lugar de tu compañero, leñador de hojalata. Sí. Después de que el leñador de hojalata tomara asiento, el hombrecillo hurgó en el baúl, del que extrajo un hermoso corazón de terciopelo rojo relleno de serrín. Luego tomó unas tijeras. Bueno, tendré que abrirte un hueco en el pecho. Quizá te haga algo de daño. No me importa. La hojalata no duele. El hombrecillo abrió en la lata un agujero por el que introdujo el corazón, que dejó adherido con pegamento al interior. Luego colocó en su sitio el trozo de chapa cortado y lo soldó. ¿Cómo te sientes ahora? El leñador de hojalata estaba tan conmovido que lloró de emoción, por lo que hubo que rociar sus párpados enseguida con aceite para que no se le oxidaran. De momento, todo estaba resultando un éxito. Ahora le llegó el turno al león cobarde, que no tomó asiento en la silla, sino sobre sus cuartos traseros. El hombrecillo volvió a meter la cabeza y los brazos en el baúl, del que extrajo ahora un frasco con un líquido verde que vertió sobre una escudilla verde. Bébetelo sin dejar una gota. El león se lo bebió y al poco lanzó el rugido más terrible de su vida. Ay, pero bueno. Realmente me atrevería ahora con todo. Gracias, Gran Mago de Oz. Eres un hombre extraordinario. El hombrecillo sonrió para sus adentros al comprobar lo fácil que había sido contentar aquellos temperamentos inocentes. Pero entonces escuchó la voz de Dorothy. ¿Y qué hay de mí? ¿Cómo lograremos Toto y yo volver a Kansas? Eso lo tengo que pensar un poco más. Dame 3 días para encontrar la solución. Al tercer día, el hombrecillo y Dorothy hablaron. Tú y yo hemos llegado aquí del mismo modo, por los aires. Tú arrastrada por un huracán, yo en un globo. Ya, bueno. Tal vez no podamos atravesar el desierto y regresar de otro modo al mundo del que procedemos. El hombrecillo mostró a Dorothy las existencias de seda verde que había en palacio, y con ellas, trabajando duramente, construyeron en pocos días un globo verde de más de 6 metros de largo. Luego pusieron en su base un cuenco verde de metal en el que quemaron maderas verdes, teniendo mucho cuidado con que las llamas verdes no tocaran la tela verde. Y el globo se hinchó y ascendió porque el aire caliente y verde pesa menos que el frío e incoloro. Habían puesto de canasta para los viajeros un gran cesto verde de ropa sucia verde y habían amarrado el globo al suelo con una cuerda que cortarían en el momento de partir. ¡Querido pueblo! ¡Me despido de vosotros! El primero en subir a la canasta fue el hombrecillo, que desde allí se dirigió al pueblo con un megáfono anunciándoles que durante su ausencia el gobernador del reino sería el espantapájaros. Luego urgió a Dorothy a unirse a él. Pero Dorothy se hallaba entre el numeroso público buscando a Totó, que se había distraído persiguiendo a un insecto verde. Entretanto, el interior del globo alcanzó tal calor que la cuerda que lo sujetaba al suelo se rompió y comenzó a elevarse con el hombrecillo dentro entre las exclamaciones de la gente. Dorothy, al verlo, rompió a llorar. Sus amigos se quedaron muy desconcertados, pero el espantapájaros paseaba de un lado a otro rascándose la cabeza llena de alfileres. Había puesto a su cerebro a funcionar y de repente le vino una idea. ¿Por qué no llamas a los monos alados que te podrían trasladar también por el aire al otro lado del desierto? Es verdad. Pero ¿cómo no se me había ocurrido antes? Porque tienes un cerebro normal, un cerebro de niña. Pero no te preocupes, que con el tiempo crecerá y se hará tan potente como el mío. Dorothy se colocó el gorro de oro y realizó los rituales mágicos. Al poco se escuchó el batir de alas y los monos aparecieron. ¿Qué deseas que hagamos por ti? Estamos a tus órdenes. Que me llevéis por los aires al otro lado del desierto. Eso no podemos hacerlo. No nos está permitido salir de nuestras fronteras. El guardián del palacio, que había escuchado la conversación, sugirió a Dorothy que intentara ver a Glinda. ¿Y quién es Glinda?
Es la bruja del sur y reina sobre los Quatlings. Su castillo hace frontera con el desierto, de modo que quizás sepa el modo de atravesarlo. ¿Y qué clase de bruja es? Tiene fama de justa y poderosa. Pero no te puedo dar más información porque jamás he estado en su país. ¿Y cómo llegaré a su castillo? Entonces intervino el espantapájaros, que no podía dejar de pensar. Si es la bruja del sur, lo lógico es que caminemos hacia el sur. ¡Llevad cuidado! Dicen que el camino está lleno de peligros. La palabra peligro apenas tenía ya significado para Dorothy y sus amigos después de todas las penalidades que habían pasado. De modo que bastaron unas horas para que se proveyeran de víveres y se pusieran en marcha. En efecto, alcanzar la tierra de los Quatlings tampoco resultó sencillo. Tuvieron que atravesar un bosque de árboles luchadores que intentaron impedirles el paso utilizando sus ramas como brazos. Pero probaron la medicina del hacha del leñador de hojalata, al que su nuevo corazón había dotado de un estado de ánimo excepcional, y huyeron agitando sus hojas como si fueran manos espantadas. Superado este obstáculo, llegaron a un raro país en el que todo, incluidas las personas y los animales, era de porcelana. Tenían además el tamaño de las figuritas que solemos ver en las vitrinas. Sorprendentemente, aunque la porcelana es rígida, las figuritas se movían sin dejar por eso de mostrar la fragilidad propia de este material. Dorothy, asombrada por aquella contradicción, dijo: Parece que estamos dentro de un sueño. Oye, tendremos que andar con cuidado. Pues bastaría que volcáramos una de esas figuritas para que se rompieran un brazo o una pierna. Moviéndose con 1000 precauciones entre aquellas frágiles figuras que huían a su paso, lograron llegar al otro extremo de ese raro país de porcelana, donde había un muro también de porcelana que tuvieron que saltar uno a uno a lomos del león, que no le tenía miedo a nada. Al otro lado había una selva que al espantapájaros le pareció algo tenebrosa. Yo ahí no me metía, ¿eh? Al león, sin embargo, le agradó muchísimo. Sí. Aquí es donde viviría yo. Sí. Este es mi sitio. Aquí sería el rey. Quédate, si así lo deseas. No. De eso nada. Tú me has ayudado a recuperar mi valor. Yo no te abandono hasta que logres tu deseo de volver a Kansas. Yo tampoco. Y nosotros tampoco, ¿verdad? Claro, no. Y nosotros tampoco. No, faltaría más. El grupo se internó, pues, en la espesa vegetación, siempre caminando hacia el sur, donde tarde o temprano esperaban dar con el país de los Quatlings y de la bruja Glinda. Con frecuencia se cruzaban con otros animales, algunos tan terribles como el tigre, que se inclinaban, sin embargo, en señal de respeto hacia el león y les abrían paso. Después de una noche y un día de camino, la selva se borró y apareció ante ellos una montaña enorme y rocosa, al otro lado de la cual, sospecharon, podría encontrarse el país de los Quatlings. Pero les pareció casi imposible de superar hasta que el espantapájaros dijo: Todavía puedes pedir un favor a los monos alados. Solo has gastado 2. Dorothy se colocó el gorro de oro y los convocó. ¡Venid! Como siempre, un aleteo estremecedor, acompañado de un oscurecimiento del sol, precedió a su llegada. Aquí estamos de nuevo. Puedes pedirnos todavía un tercer favor. Ojalá no sea tan difícil como el que nos solicitaste en segundo lugar. Quiero que nos lleves volando a mis amigos y a mí al otro lado de esta áspera montaña. Fue dicho y hecho. Los monos tomaron en brazos a los aventureros y los depositaron al otro lado de la montaña, donde resultó hallarse, como habían sospechado, el país de los Quatlings, que parecía rico y feliz y confiado, además de lleno de campos sembrados con toda clase de frutos. ¡Adiós! Esta será la última vez que nos veamos. ¡Gracias, amigos monos! Muchas gracias, amigos monos. Gracias, amigos monos. Gracias. Soy muy monos. Les he cogido cariño, la verdad. Muchas gracias, amigos monos. Al poco, caminando entre 2 campos de cereales que brillaban bajo la luz de un sol espléndido, se cruzaron con una campesina que les indicó cómo llegar al castillo de la bruja Glinda. Ya veréis que os falta nada. Seguid caminando hacia el sur y daréis con él enseguida. Muchas gracias.
Cuando llegaron al castillo de la bruja, fueron conducidos casi de inmediato a la sala del reino, donde Glinda los recibió con amabilidad. Os he hecho pasar enseguida porque han llegado hasta mí los ecos de vuestra aventura. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Mis amigos ya han cumplido sus deseos. Yo tengo valor. Y yo corazón. Me he vuelto un sentimental. Lloro por nada. Por eso tengo siempre mi aceitera a mano. Las lágrimas, además de oxidar como el agua, tienen sal. Y, claro, corro en los metales. Y yo un hermoso cerebro. Mira cómo asoman sus puntas, que son la demostración de su agudeza. ¿Y cuál es tu deseo, niña? Regresar a Kansas con mi tía Em y mi tío Henry, que estarán preocupadísimos por mí. Estoy segura de que podré realizar tu deseo. Pero me tendrás que dar a cambio ese gorro que sirve para convocar a los monos alados. Oh, no me importa. Yo ya le he pedido los 3 deseos que conceden a cada propietario. Dicho esto, la niña le entregó el gorro de oro. Entonces Glinda habló al espantapájaros. ¿Qué harás tú cuando se cumpla el deseo de Dorothy? Volveré a la ciudad de Esmeralda, de la que soy gobernador. Aunque no sé si tendré fuerzas para superar de nuevo todos los obstáculos que nos han traído hasta aquí. No, no te apures. Yo misma ordenaré a los monos alados que te trasladen por el aire. Ese será el primer deseo que les pida. ¿Sí? Bueno, muy bien. Monos alados, muy bien. ¿Y qué harás tú, leñador de hojalata? A mí me gustaría volver al oeste, que es el país de los Winkies. Me pidieron que los gobernase después de que acabáramos con la malvada bruja. Pues ese será el segundo deseo que solicite a los monos alados. Que te lleven al oeste. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y tú, león valeroso? Bueno, en nuestro largo recorrido hemos atravesado una selva, ¿no?, en la que todos los animales me reconocían como su rey. Ese es mi sitio. Y allí debería volver cuando Dorothy regrese a su hogar. Pues esa será la tercera y última petición que haré a los monos alados. Todos os merecéis lo que pedís por haber sido tan solidarios con esta niña perdida y con su perro. ¿Pero cómo volveré yo a mi casa? Podrías haber vuelto cuando hubieras querido. Esos zapatos de plata que llevas tienen el poder de trasladarte a cualquier parte del mundo. Solo tienes que cerrar los ojos, golpear 3 veces, un tacón contra otro, y pedirles que te lleven a donde quieras ir. ¿Por qué no lo habré averiguado antes? Si lo hubieras averiguado antes, no habrías conocido a estos amigos maravillosos. ¿Cómo estás, pequeña? Creí que no pasaría nunca a nadie por aquí. Ni habrías tenido las experiencias que te han hecho mayor sin que tú te dieras cuenta. ¿No te da vergüenza asustar a un animal tan pequeño? Ahora conoces el valor, conoces la importancia de tener corazón. Me he vuelto un sentimental. Y también la de tener cerebro. Pero conoces sobre todo tu capacidad de resistencia. Y has aprendido lo importante que es la solidaridad y la amistad y la bondad. Gracias, Glinda. Dorothy agradeció a Glinda sus palabras y tras despedirse entre lágrimas y risas de sus amigos... Ay, chicos, muchas gracias. Adiós, espantapájaros. Adiós, leñador de hojalata. Cerró los ojos. Adiós, león. Dio los 3 taconazos y solicitó internamente que los zapatos la devolvieran a Kansas. Al poco, abrió los ojos y vio a su tía Em sacando el pavo asado con patatas del horno. Pues en Kansas, sorprendentemente, apenas habían pasado unas horas. Dorothy, que había perdido los zapatos de plata por el aire, corrió descalza hacia su tía, seguida por Totó, y se abrazó a ella al tiempo de exclamar: ¡Qué bien se está en casa! En El Mago de Oz han participado Aitana Sánchez Gijón como narradora, Elena Rivera como Dorothy, Ernesto Alterio como Hombre de Hojalata, Dani Rovira como León, Gabino Diego como Espantapájaros, con la colaboración especial de Ramón Barea como Mago de Oz. Y las voces invitadas de José Luis Sastre, Raúl Pérez, Ignatius Farray, Miguel Maldonado, Francisca González, Fernanda Horaci, Sheila Blanco, Ana Alonso,
José Antonio Páramo, Juan Ochoa, Carlos Higueras, Pedro Pérez, Mario Panadero, Roberto García, Sira Fernández, Laura Martínez y Aimar Bretos. Adaptación Juan José Millás. Fotografía Pablo Palacios, Roberto Cuadrado y Alicia Blanco. Redes sociales Guillermo Nieto y Sergio Díez. Comunicación Lucía Fernández y Elena Fernández. Producción David Tomillo. Diseño sonoro Roberto García. Dirección Ana Alonso. Na 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 na.